Amados, bienvenidos una vez más al devocional de la Biblia, el reto de la Biblia, reto cronológico. Bienvenidos a la semana número 2 de este reto. Y qué privilegio, ¿verdad? Leer la Biblia y poder escudriñarla y ver lo que Dios a través de la palabra nos enseña. Esta semana comenzamos con el día 1 de Génesis 1, 12 al 13 y vimos cómo Dios llama a un pueblo al pacto. Hasta este punto los acontecimientos magnos fueron la creación, el diluvio y el nuevo comienzo después de este. Ese nuevo principio se debió al fracaso espiritual del hombre. Vemos cómo el hombre fracasó una y otra vez en seguir los mandamientos de Dios. En esta nueva oportunidad que el Señor le concede en el capítulo 12 de Génesis, vemos que el hombre vuelve a fracasar. ¿Qué iba a hacer Dios? No podía volver a destruir el mundo con otro diluvio, porque ya lo había prometido Noé en Génesis capítulo 9 versículo 11, donde había hecho un pacto con Noé. Pero tenía que hacer algo. Los hombres quedarían sumergidos en el paganismo para siempre. El Altísimo hizo algo muy sorprendente, que de nueva cuenta pone de manifiesto lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Dios siempre toma la iniciativa. Amado, qué bello poder leer la palabra y ver, porque mucha gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios fuerte, es un Dios duro, es un Dios que mataba gente, es un Dios que destruía tierra. Amado, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, que una y otra vez buscaba la iniciativa de tener una relación con el hombre. Y vemos aquí en el capítulo 12, donde Dios toma la iniciativa en su relación con el hombre. En este caso decidió revelarse un hombre llamado Abraham, que significa Padre exaltado, para establecer una relación especial con él y con su descendencia. Y vemos que Abraham debía dejar tres cosas. Número uno, su tierra. Número dos, su parentela. Y número tres, la casa de su padre. Y él vivía en Ur de los Caldeos. Era una tierra pagana entregada a la adoración de la luna. Y Abraham, cuando vez que Abraham deja su tierra, Dios le hace promesas a Abraham, como lo vemos en el capítulo 12 versículos del 1 al 3. Le dice que le va a dar una tierra, que formaría una gran nación, que sería bendecido, que su nombre sería engrandecido, que sería de bendición para otros, que sería bendecidos los que le bendijeran y que serían malditos los que lo maldijeran, que sería bendita en él toda la familia de la tierra. La tierra que el Señor le prometió era Canaán y la nación que fundaría era la judía. Y vemos que las principales piedras para edificar esa nación fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que una vez que Dios hace pacto con Abraham, Dios le cambia el nombre de Padre exaltado, que significa Abraham. Abraham significa Padre exaltado. Le cambia Abraham, Padre de multitudes. Y dice que todas las familias de la tierra han sido bendecidas por medio de la simiente de Abraham que está en Cristo, como lo dice Gálatas 3:8. Capítulo 3 versículo 8 dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones será bendecida por medio de ti. Qué hermoso ver ese Dios de pacto, ese Dios amoroso, ¿no? Y ahí llegamos al día 2 de Génesis, capítulo 14 al capítulo 16. Y vemos cómo Dios una vez más dirige a su pueblo, dirige a los que llama y toma la iniciativa. En Génesis 14 vemos que Abraham sale a defender y a rescatar a su sobrino Lot. Y vemos que Abraham rescata a su sobrino Lot con un pequeño ejército, que ni siquiera esos reyes que de Sodoma, ni de Gomorra, ni todos los reyes juntos lo pudieron hacer. Abraham lo hace y gana la batalla. ¿Por qué gana la batalla? Porque no era porque Abraham era mejor o porque los soldados de Abraham eran mejor, porque de verdad él tomó fue sus siervos para pelear. Él la gana porque Dios estaba con él. Y vemos una vez más que Dios alienta a Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, Abraham acaba de obtener esa victoria sobre la alianza de reyes de Mesopotamia. Sin embargo, es evidente que ante lo desconocido le asalta el temor. Abraham, después que hizo eso, dijo, wow, ¿y ahora qué? Le asalta el temor como nos ha asaltado muchas veces a nosotros, como hemos tenido muchas veces temor de que Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa y después que vamos envalentonados y decimos en el nombre de Jesús, yo voy a pelear por mi promesa y nos ataca el temor y decimos, ¿y ahora cómo yo hago esto?
¿Y ahora cómo yo salgo de esto? Y es interesante que las proezas de la fe nunca hacen que la persona confíen en sí misma, sino que al contrario se sientan aún más necesitados del Señor. Abraham necesitó más del Señor. Entonces vemos que Dios alienta a Abraham con su palabra. Él dice, Abraham, no temas, dice. Dios ha tomado en cuenta todas las circunstancias y conoce, amado, exactamente lo que hay que hacer y lo que Él mismo haría a favor de Abraham. Y vemos que esto sirve mucho para nosotros. Esta reflexión de la semana 2 día 2 me llamó mucho la atención porque digo, relata el rescate de Lot y la bendición de Melquisedec, pero también relata la fe y el temor que tenía Abraham. Porque decimos, wow, este hombre peleó, pero después tuvo temor. Y Dios alienta a Abraham con su poder. Y dice, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Y Dios alienta a Abraham con un incentivo sublime. Le dice, y tu galardón será muy grande. Dios le asegura que la totalidad de nuestros éxitos no lo hemos recibido todavía, sino que más adelante Él tiene algo mejor para nosotros. Y es verdad, cuando la palabra dice que el camino hacia el Señor, el camino hacia Dios es Jesús. No hay otro intermediario, amado, es Jesús. Y Él nos ofrece un galardón. Dice, ¿y cuál es el galardón para los que somos cristianos? La vida eterna. Y eso es lo que le está diciendo a Abraham. Abraham, tu galardón será aún más grande. Tranquilo, no temas, no tengas temor. Y vemos ahí también en el capítulo 15 versículo 6 que es uno de los textos más, que digo, más considerado en la Biblia, dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe, o sea que le fue contado por justicia. Entonces, mientras Dios y Abraham hablaban, lo único que tenían como testimonio de su acuerdo era la palabra de ambos. Era, Abraham tenía que confiar en lo que Dios había dicho. Amén. Y no había experiencias espectaculares ni dramáticas como la de la zarza, ni nada de eso, ni la transformación de una vara de serpiente. No, Abraham confió en la palabra de Dios. Por eso es que los cristianos a veces tenemos que ser estudiosos de la palabra. Y por eso lo animo a que sigan el reto, a que lea la palabra. Amado, porque a veces queremos recibir experiencias sensacionalistas. Y bueno, ¿y qué tal si Dios hace un milagro y hace esto? Pero ¿qué tal si nada más confiamos en su palabra, confiamos en lo que dice las escrituras? Y esa escritura al mismo tiempo nos transforma. Amén. Y ahí llegamos al día número 3 haciendo este resumen de Génesis 17 al 19. Y vemos que en el Génesis 17 Dios reitera una vez más el pacto y cambia el nombre de Abraham a Abraham. Lo cambia de padre exaltado a padre de multitudes. Y esa multitud le da y le da una señal como la circuncisión. Me impresionó mucho esa señal que Dios le dio a Abraham de la circuncisión porque le dice a Abraham, haz una circuncisión y esta será una señal. Y aunque era una señal, era como un rito de purificación. Era una señal de purificación para purificar la fuente de vida. Y entonces Dios le dice, no era que era en sí, que eran sí purificados, sino que era una señal. La circuncisión era una señal del pacto. Pero después leemos en la palabra del Señor en Romanos 2. Y amo la palabra por eso, porque conecta una cosa con la otra. Después leemos que Pablo en Romanos 2 capítulo 2 versículo 28 al 29 habla y dice que Dios también usa la circuncisión hoy como señal del pacto. Pero la circuncisión no es la carne, sino del corazón. Y del corazón mana la vida. Del corazón está la vida, así como estaba la fuente de vida en la circuncisión. Dios dice, ahora la circuncisión no será en la carne, sino en el corazón. Los que somos discípulos de Jesús, los que seguimos a Jesús, tenemos que ser circuncidados por su palabra, por la promesa, porque lo que circuncidó a Abraham fue ese pacto, pero hoy el pacto es más grande, porque el pacto lo hizo Jesús en la cruz. Y a través de ese pacto usted tiene acceso a las promesas, acceso a ser hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. Ve lo hermoso que es complementar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, amado. Es importante que usted lea la palabra y la lea con entendimiento, con sabiduría. Cuando se siente a leer las escrituras, diga al Espíritu Santo, revélame tu palabra, revélame lo que tú tienes para mí hoy. Y llegamos al día número 4 de la semana 2. Vemos que aquí vemos Génesis capítulo 20 al 23 y una trama secundaria en el libro.
de Génesis es la elección del hijo menor en lugar del hijo mayor. Vemos que ahí está el conflicto entre Ismael y Isaac. Ismael fue el hijo que Abraham tuvo por sus propios medios. Siempre el hombre quiere ayudar a Dios. Amado, usted y yo no tenemos que ayudar a Dios. Dios es plenamente soberano, Dios es plenamente bueno, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y hay gente que por estar ayudando a Dios termina fracasando. Y vemos que Abraham, por estar ayudando a Dios, dice, bueno, ya yo veo que Sara, yo creo que no vamos a tener ningún hijo. Y entonces Sara dice, bueno, ¿por qué no agarras a Agar y tienes un hijo con ella y lo criamos juntos? Pero vemos que ahí todo se salió de control. Porque el Ismael fue producto del ingenio humano. En cambio que Isaac era la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Ve la diferencia? Isaac era la promesa del pacto, Ismael era, era parte del ingenio humano. De bueno, cómo yo me ingenio para hacer que la promesa se cumpla. Amado, usted y yo no tenemos que hacer nada para que la promesa de Dios se cumpla. Usted y yo sí necesitamos seguir los mandamientos y ser obedientes a la palabra de Dios y veremos cómo la promesa de Dios se cumple en su vida, en su familia y en sus hijos. Amén. Porque la palabra dice que somos salvos por gracia y no por obra. Y llegamos al día número 5 de la semana número 2, Génesis 24 al 26. Estoy haciendo este pequeño resumen para que usted entienda cómo conecta la palabra una cosa con la otra y cómo nos lleva de la mano. Amén. En Génesis 24 al 26 hay un nuevo personaje que entra en la historia. Ese personaje se llama Rebeca, quien sería la esposa de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Y presenta la hermosa historia de la providencia de Dios. Y observa que la historia de Rebeca, cuando usted lee ese capítulo, observa que la historia de Rebeca, ella sigue el liderazgo de Dios y sigue los mandamientos, uno por uno, sigue. Y vemos cómo el siervo de Abraham va a buscar esposa a la casa de donde era de Abraham, y se busca a Abraham y busca a Rebeca, busca una hija, una esposa para mi hijo, y esa esposa se llamaba Rebeca. Entonces vemos como una vez más Dios dirige a su siervo. Amado, cuando usted y yo oramos, no oramos, no nos reunimos en un lugar a orar al aire, a orar por las promesas de Dios. Por eso es importante orar con la palabra. Amén, orando con la palabra de Dios, porque ya Abraham estaba viejo y llamó a uno de sus criados, el que gobernaba sobre todo lo que tenía, y le juró que viajaría a su tierra para encontrar allí mujer para Isaac. Y entonces el hombre, cuando encontró la mujer para Isaac, se inclinó y adoró a Jehová. Toda la gloria, toda la honra siempre, Jehová. Amado, el protagonista de la Biblia no es Isaac, no es Abraham, no es Ismael, no es Rebeca, es Dios. Es el protagonista central, el que se lleva toda la honra y toda la gloria siempre es Él. Y llegamos a la semana 2 día 6, ¿verdad? De esta misma semana. Génesis capítulo 27 versículo 29. Y vemos las familias en la Biblia a veces dan excelentes ejemplos de disfuncionalidad y vemos que las familias de la Biblia no son perfectas. Se parecen muchas veces a nuestras familias. No son perfectas. Vemos padres disfuncionales, madres que tenían preferencia por sus hijos. Ahí vemos que Rebeca tuvo preferencia por Jacob, Isaac tenía preferencia por Esaú y había como una pugna interna entre los hijos. Amén. Y vemos cómo la palabra se sigue desarrollando, pero Dios sigue siendo el protagonista. Y cuando reflexionamos sobre todas estas historias, sobre todas estas hermosas historias, ¿qué lecciones espirituales podemos aprender de ellas? ¿Qué lecciones puedo aprender yo de la relación de Abraham y Sara? ¿Qué lecciones puedo aprender de la relación de Isaac y Rebeca? ¿Qué lecciones puedo aprender de la relación de Jacob y Esaú? ¿Qué lecciones puedo aprender de la relación de Agar y Sara y Agar y Abraham? Agar y Ismael. ¿Qué lecciones puedo aprender yo? Porque vemos todas estas historias, pero cada historia tiene una lección para usted y para mí. Lecciones de vida. Lecciones que dice, wow, si el Señor prometió esto y lo cumplió. Amado, vemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple los pactos y nunca se tarda. Simplemente Abraham tomó una mala decisión porque creía que Dios estaba tardando. Creía que Dios estaba tardando. Y bueno, yo voy a ayudar a Dios.
y voy a tener un hijo por otro lado, porque yo no veo que la promesa se cumpla. Ya Sara está vieja, yo estoy viejo y yo no veo que nada está pasando. Amado, a veces a usted y a mí nos pasa lo mismo. A veces nos desesperamos y decimos, bueno, Señor, otro año más, otro día más y otro mes más. Y yo no veo resultados. Han pasado 5, 10, 15, no sé cuántos años han pasado y la promesa no se cumple. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Señor, con la promesa? Amado, espérela, que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Por eso nosotros como cristianos seguimos esperando el retorno de nuestro amado Jesucristo, porque Él lo prometió. Y créame, Jesús va a regresar por una iglesia santa, pura y sin mancha. Amén. Así que muchas bendiciones y gracias por estar conectado a este reto de la Biblia cronológica. Esta es la semana número 2 y que sea de bendición para usted y para todos los suyos. Amén. Muchas bendiciones.